El mundo en el que vivimos ya pasó por incontables transformaciones. ¿Ya se detuvo a pensar en cuántos pasaron ya por esta tierra? ¿Cuántas teorías, filosofías e inventos surgieron? La verdad es que todo lo que hoy existe, mañana caerá en el mar del olvido. Así fue con todos los que en su época se destacaron por su fuerza, poder y autoridad, pero que en los días de hoy ni siquiera son recordados. Todo pasa. Solo existe una cosa que resiste el paso del tiempo, las épocas, y jamás podrá ser destruida: la palabra de Dios. Durante milenios, Satanás y su ejército intentaron incansablemente exterminar la Santa Biblia. Un porcentaje muy pequeño de libros sobrevive un cuarto de siglo. Otra, casi irrisoria, sobrevive un siglo. Vemos que la palabra de Dios es diferente, y si además consideramos el medio en el que ha sobrevivido este libro, el hecho se vuelve sorprendente. Reyes, emperadores, notables usaron sus fuerzas para exterminar la Biblia y a quienes creían en ella, pero todos los que atentaron contra esta palabra desaparecieron, mientras ella sigue más viva que nunca. Vea algunos ejemplos. El emperador Diocleciano, en el siglo IV, ordenó que todos los ejemplares de la Biblia fueran quemados. Él había matado tantos cristianos y destruido tantas Biblias, que cuando el movimiento cristiano cesó durante un tiempo, él creyó haber destruido la fe en Cristo, pero más adelante murió muy engañado. En el siglo XVII, el escritor francés Voltaire habría dicho: «Dentro de 100 años, la Biblia y el cristianismo serán borrados de la existencia y pasarán a la historia». 50 años después, Voltaire fue borrado de la existencia y la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y su editorial para imprimir miles de Biblias. En el siglo XIX, Robert Ingersoll declaró: «Dentro de 15 años tendré a la Biblia enterrada en un cementerio». Bien, 15 años después, Robert Ingersoll fue enterrado en un cementerio, pero la Biblia todavía vive. Hoy, el concepto moderno del diablo es ridiculizarla, poner a la Biblia al mismo nivel que otros libros, intentando convencer que su discurso es antiguo y está pasado de moda. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Nunca fue tan actual lo que está escrito en ella. En verdad, es mucho más que un libro. Es el Espíritu de Dios, el propio Señor Jesús. Por lo tanto, si usted tiene una vida fundamentada en esta palabra, nada conseguirá destruirle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.